Muy buenas noches. Hoy mi compañero Pepe Neumann y yo vamos a hablar de un tema de pesadilla. El número de muertos en México es de 1 cada 15 minutos. Pero eso no es lo peor. Ya está más que claro que la política de abrazos, no balazos, no funciona y el presidente insiste en que es por ahí por donde se debe atacar este gravísimo problema que ha enlutado tantos hogares de México. Yo le preguntaría a Pepe le pediría un primer comentario sobre cómo ve esta situación. Tú que estudias la mente, ¿por qué el presidente no se da cuenta de que no es por ahí? Hay 120,000 mexicanos muertos en lo que va de su sexenio, que son 3 años y medio, ya superó la totalidad de asesinatos en los 6 años de Peña, en los 6 años de Felipe Calderón, que supuestamente era el más loco de los tres, el más violento, y sigue hablando de que hay que cuidar a los criminales porque ellos también son seres humanos. Yo quisiera preguntar qué pensarán los familiares, por ejemplo, de estas 11 personas que fueron acribilladas en Celaya, en 2 bares de Celaya y un hotel, o el triple asesinato que recientemente tuvimos aquí en la colonia Roma, en un despacho jurídico. A esas personas hay que cuidarlas. Me pregunta sobre él, pero antes déjame hacer un comentario sobre la situación que dibujas. Yo creo que es sencillamente terrible, ¿no? Terrible lo que estamos viviendo. El que se esté normalizando y ya nada más preguntemos ¿a dónde fue el de anoche? Es terrible, pero la suma que tú mencionas, el ritmo, la violencia, la frecuencia con la que ocurren, es terrible, ¿no? Ahora, me preguntas del otro lado. Yo creo que todos hemos escuchado que quien bebe mucho llega un momento en que padece una enfermedad que se llama delirio tremens y ve elefantes voladores, y sí los ve, ¿no? Sí los ve. Y por tanto puede empezar a temer, ¿no?, que hay hormigas en el techo y ahí vienen los elefantes, y experimenta ese tipo de temores producto de sus alucinaciones. No digo que el señor presidente beba, es abstemio, y menos que tenga delirio tremens. Pero me preguntas por qué él insiste. Insiste porque él tiene una creencia, y esa creencia no está fundada en datos, ¿no? La creencia es la capacidad de adoptar una determinada convicción sin que necesariamente medien datos que la avalen. Cuando esa creencia no solamente se sostiene, sino que se sostiene aún frente a datos que la refutan, estamos hablando de una creencia muy acendrada. Y una creencia muy acendrada se llama alucinación, ¿no? O sea, ¿qué no ves que esto es verde? No, pues sí es azul. Pero, a ver, todo mundo te dice que esto es verde. Están equivocados. Yo lo veo azul, ¿no? Y de ahí no lo vas a bajar. Déjame interrumpirte un segundo. Yo veo en esta actitud, en este rechazo a utilizar el monopolio de la violencia que tiene el Estado para garantizar los derechos de terceros en este país, esa renuncia yo la veo y la enmarco más en acuerdos no confesados con la delincuencia organizada. No tanto en creencias de que es por ahí, porque si, como él dice, si atacas las causas se va a resolver el problema, etcétera, etcétera. Yo más bien lo veo por la forma, hemos visto al ejército perseguido literalmente por camionetas llenas de hombres armados corriendo. Mira, el episodio este de Nueva Italia. Lo que digo no es incompatible con lo que tú sostienes, no es incompatible. ¿Por qué?
porque si una persona tiene una creencia, entonces las personas que lo rodean o confligen con esa creencia o se acomodan a esa creencia. Entonces una manera de hacer compatibles las dos versiones, que no necesariamente son incompatibles, es si él tiende a pensar así, tiende a actuar así. El que así actúa resulta propicio, ¿no?, para que otros actores pues tomen por ahí. Y de ahí puede bien surgir lo que tú dices, ¿no? Hay una confluencia. Si él no pensara así, los otros no podrían llegar a esos acuerdos. Entonces tiene que haber dos partes para bailar el tango, como se dice, ¿no? Claro. Entonces, del lado del presidente, él tiene una creencia que preserva aún contra toda lógica y contra toda evidencia. Esa circunstancia es propicia para que surja lo que tú bien dices, ¿no? Sí. El mes de abril presumió el gobierno públicamente que había logrado contener los homicidios, y en marzo tenemos un mes que pinta muy, pero muy mal. Digo, en este mes, en este mes de mayo, sí. ¿Sí? Tuvimos el segundo día más violento de todo el sexenio, 118 muertos. 2 días antes, 107 muertos. Y el día anterior, 67 muertos, 269 muertos en 3 días. ¿Sí? Saca el promedio. Esto te está reflejando la terrible descomposición en la que estamos. Y ojo, vienen las elecciones en 6 estados. Así es. Yo temo, por ejemplo, que pudiera desbordar en Tamaulipas. Sí, está muy caldeada la situación. Se están dando con todo. Y ahí hay un fenómeno en el sentido de que, y hay acusaciones por todos lados, un medio estadounidense lo sacó, de que el candidato de Morena, Américo Villarreal, recibió financiamiento del huachicol. Sí. ¿Te acuerdas de un empresario, Sergio Carmona, que mataron en Monterrey? Bueno, hay depósitos por $10 millones. Nada más. Sí. Me llamó la atención, por ejemplo, vino a México al Senado, lo arroparon los senadores, a dar una conferencia de prensa y no hubo preguntas porque no querían que se tocara ese tema. Tampoco fue al debate entre candidatos en Tamaulipas porque sabía que lo iban a atacar por ahí. Es decir, bueno, eso por un lado. Por el otro me dicen que cabeza de vaca el gobernador está metiéndose con todo, ¿no? En la elección, está operando al 100. Entonces ahí pueden pasar cosas, ¿sí? Yo te pediría un pronóstico. ¿Tú cómo la ves? Ya olvidándonos un poquito de Tamaulipas, de los 6 estados en los que va a haber elección, ¿cuál es tu pronóstico? Déjame hacer un comentario previo. Mi pronóstico, hijo, yo quisiera que fuera mayoritariamente a favor de la oposición, pero me temo que no. Pero quiero hacer un comentario. La oposición empieza a reaccionar en el 21, cuando se da cuenta que la votación de Morena ha descendido. Yo creo que es la primera situación que hace que despierte. Después va tomando inercia con la revocación del mandato. Ahí empieza a despertar. Pero es tan reciente su despertar que se les fueron la organización de estas elecciones próximas. Si ellos hubieran despertado antes, les hubiera quedado clarísimo que la opción mejor era postular candidatos únicos en estas 6. Y no lo hicieron. Lo cual quiere decir que la realidad les llegó y todavía no acababan de dormir. Te voy a decir por qué no lo hicieron. Intereses inconfesables en Quintana Roo, ¿Sí? Por acuerdos que hay entre Alito y el Niño Verde, que trae como candidata a Mara Lezama, la candidata de Morena. Así es. Entonces, como es socio de Alito Moreno, pues ahí el PRI no fue con candidato único. Eso es a lo que me refiero, ¿no? La oposición, por lo que tú quieras, tú mencionas una cosa muy concreta, pero esta acción que después hemos visto, ¿no? El compromiso de mantener la alianza,
pues tan estaba frágil, ¿no?, que no postularon candidatos únicos. Entonces Bueno, en 4 estados sí. eso abra la... Sí, pues no en todos. Eso Y abre, el MC jugando la de Esquirol, porque el MC en ninguna se unió a la oposición. eso abre la puerta a la pregunta que nos haces, no tienen de todas. Todavía les queda el recurso del voto útil, ¿no? Pensar cuál de los varios candidatos tiene más posibilidades y orientar el voto de todos hacia allá. Lamentablemente esta estrategia no se alcanzó a diseñar a tiempo. Esperemos que lo hagan en la medida de lo posible. Si hubieran actuado de manera diferente, el pronóstico sería mejor, ¿no? Yo quisiera que fuera mayoritariamente, pero creo que va a ser un 4-2, 5-1. No me gusta esta predicción. Vamos a ponernos optimistas y que sea un 3-3. Ojalá, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. ojalá. Porque ya se ve muy cuesta arriba que pudieran derrotar a Morena en Quintana Roo, en Hidalgo y en Oaxaca. Ahora, déjame regresar sobre una frase tuya, ¿no? El clima que se respira. Porque si todas las variables las vas poniendo sobre la mesa, ¿no? La situación económica que empeora, la inseguridad que persiste y empeora, el estado del sistema de salud que es pésimo, el aparato educativo, bueno, y si le seguimos, todo esto cuando se junta crea un ambiente de lo más enrarecido, que da cabida a lo que tú quieras, ¿no? En estos ambientes pueden surgir las cosas más horribles, ¿no? El desorden, el abuso, el crimen, bueno, que no. Yo quisiera decirte que la boca se te haga chicharrón. Ojalá esto no ocurra, pero están dadas las condiciones para que se les pueda salir de control, sobre todo en el tema electoral, que a veces sube muchísimo Claro, la tensión, ¿no? Las pasiones se aceleran, se enconan y es una ocasión muy propicia. Pero más allá de las elecciones, ¿no?, si el clima de la polarización se continúa acendrando, este clima peligroso avanza en un sentido negativo, ¿no? O sea, el escenario futuro no es un escenario bonancible, No. sino preocupante. Muy, muy preocupante, no solo en el tema electoral, está Ahora sí que dime cuál, ¿no? en cuál rubro estamos bien. No hay crecimiento, o sea, tenemos un crecimiento negativo desde el 18. Si tú sumas la caída de 8.6, no la han podido compensar, 8.1 o 2, por la pandemia del primer año, no la han podido compensar. Este sexenio es un sexenio perdido en términos de crecimiento económico. El presidente presume inversiones como nunca, pero no se ven. El trabajo no repunta. El presidente, como te dije respecto de la violencia, el presidente está en su mundo, ¿no? Y de ahí no lo baja nadie. Y de una vez déjeme decirlo, no lo van a bajar, ¿eh? Cuando un organismo toma para allá se va. Él no tiene remedio, no tiene remedio. Pepe, nos queda un minuto. Yo quisiera preguntarte, así rápidamente, y a ojo de buen cubero, el comentario de Alito Moreno en el sentido de que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre. Yo creo que en la boca de cualquiera sería un comentario impertinente. Pero si uno es un cualquiera cuya opinión no cuenta para nada, no es que uno se pueda dar el lujo, ¿no? Pero no tiene mayores consecuencias, es una estupidez de alguien. Pero en alguien que encabeza un partido es una impertinencia supina, ¿no? Si él es así, híjole, qué lamentable. Si se le salió, qué lamentable. Porque además en la situación se presta evidentemente, ¿no?, para que lo baleen con su propia frase, ¿no? Si del otro lado anda buscando cómo quiebran la alianza y cómo quiebran a las figuras de la alianza, pues él se puso de pechito. No tiene defensa. Además, sabiendo que se iban a ir con todo en contra de él por el voto en contra de la bancada del PRI, Claro. En la reforma Claro. eléctrica. Y se nos acabó el tiempo, se nos fue rápido. Ojalá que lo que se acabe sean las malas noticias, pero me temo y que... las balas, ojalá se acaben las balas. Ya, Ojalá, en este país. ojalá. Pues nos vemos el viernes próximo. Aquí lo esperamos José Neumann y su servidor.
Hasta la semana que entra.